literatura es un arte que sabe profetizar aquel tiempo en que habrá enmudecido y enamorarse de la propia disolución. Un largo etcétera. El resto de la literatura. Ricardo Piglia dijo de Leónidas Lamborghini que todos lo admiraban y todos lo habían copiado. Fabián Casas afirmó que era lo único revolucionario que había en el peronismo. Fowil lo reconoció siempre como un maestro. Juan L. Ortiz, entrevistado por Tamara Kamencián, dijo que este poeta era significativo por cierta voluntad de fidelidad a sí mismo. Fue menos leído y tal vez aún sea menos reconocido que su hermano menor, Osvaldo. Estamos hablando de Leónidas Lamborghini, nacido en Buenos Aires en 1927, murió allí en 2009, trabajó como obrero textil, cobrador, encargado de fábrica. A partir de 1955 empezó a desempeñarse como periodista, nunca dejó de hacer poesía, fue militante peronista y tuvo que exiliarse en México desde 1977. Recién volvió con su familia a la Argentina en 1990. El solicitante descolocado quizás sea su obra con mayor circulación hasta el día de hoy. Allí podemos leer el largo poema narrativo Las patas en las fuentes. Según varios escritores y el propio Lamborghini, fue él quien acuñó esa expresión. El poema versa, entre otros temas, sobre la Argentina luego de la Revolución Libertadora. La otra obra de Lamborghini que se granjeó muchos lectores, o más bien espectadores, fue la puesta en escena de Eva Perón en la hoguera, a cargo de Cristina Vanegas, basada en las reescrituras de varios fragmentos de La razón de mi vida de Eva Perón. De él es válido decir, como de cualquier poeta mayor, que cambia las reglas hacia el pasado y el futuro, que se inventa su propia tradición para reescribirla. ¿Qué tiene de singular Lamborghini? Fue un confeso e insistente lector de la gauchesca, procesado y deformado, el género inventado en el Río de la Plata asoma en más de un lugar en su poesía. De allí se derivan dos asuntos recurrentes en él, la política y el humor. Tenía una divisa personal, asumir la distorsión, asimilarla y devolverla multiplicadamente. Lamborghini supo mirar el horror desde la comicidad y su modo privilegiado de hacerlo fue la parodia. Enemigo de la perfección, los modelos y las obras completas decían que eran una tumba. Lamborghini compuso una obra de constante reescritura y reversión de poemas ajenos y propios. Su estilo balbuceante, según él, está hecho de frases cortas, quebradas, a la que a veces le faltan partes, y es reconocible en el dibujo que forman las palabras en la página. La parodia le permitió una irreverencia productiva frente a la literatura y la realidad. No hay ninguna solemnidad en él, a pesar de que nos enfrente con la miseria y la explotación humana. Como también ocurrió con Leopoldo Marechal, la obra de Lamborghini, a pesar de su estrecha relación y directa colaboración con el peronismo en términos políticos, no fue ni será bien leída por el oficialismo peronista. No tenía nada que ver, afirmó Fowil. Poeta proveniente de un movimiento de masas, pero hacedor de una obra de carácter no popular, vecino de Villa del Parque y amigo de los mundos de Lewis Carroll y James Joyce, Lamborghini nos hace chocar no con una serie de contradicciones, sino con una expansión total en apariencia incoherente. Hoy en la canción del país hablamos de Leónidas Lamborghini, el bufón de la lengua. Bernardo Borges, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Perry, querido. ¿Qué dice? ¿Todo bien? Sí. Bueno, Marcelo Bonini también con nosotros. Buenas tardes, Perry. Buenas tardes, audiencia. Qué poeta que tenemos hoy, ¿eh? ¿Cómo le van a entrar? Escribió un montón, además. 20 y pico de libros, 25, 26, siempre en constante reescritura a lo largo de los años. Por ejemplo, acá tenemos en la mesa la edición mía del Solicitante Descolocado y la de Perry, que son diferentes, hay incluso unas diferencias mínimas de versos. Un poeta antipoético y antipoeta en un punto, decíamos, sí, con Bernardo, acá sentados en un banquito que hay afuera de la radio, enfrente. Está bueno no tomar ese verbo, ¿no? Escribió un montón. Y en este caso, ¿qué significa escribir? Escribió, reescribió, fragmentó, rompió. O sea, la idea de la forma, la idea poética de forma que
sobre la que hay cierto consenso, digamos, desde el principio del siglo XX, en Lamborghini se destruye, digamos, ¿no? Vamos a intentar ver un poco, aproximarnos a entender qué es lo que pasa ahí, cómo pasa. Marcelo, estabas hablando de las distintas ediciones. Yo tengo esta que es de los 80, que incluye su producción Las patas en la fuente, que es del 66, 1966, La estatua de la libertad del 68 y Las 10 escenas del paciente de 1970. Son, se podría decir, como ese núcleo duro de Lamborghini que dejó resonando toda su poética para hacia adelante después de estos libros. Las patas en la fuente es lo primero que él publica. En realidad salen unos fragmentos en enero, febrero del 56 en una revista que tuvo gran predicamento que se llamaba Poesía Buenos Aires. Febrero, enero del 56, o sea, menos de medio año luego de la Revolución Libertadora. Salen unos fragmentos, después sale una plaqueta, ¿no? Como una especie de folletito, una plaqueta, con una parte del poema. Pero sí, es el primer envío y de Lamborghini, por eso nos parecía significativo. Qué palabra horrible. Súper importante leer esto. Pero de nuevo, me parece que vamos a estar volviendo sobre lo mismo durante toda la tarde, que es que no sé si se puede hablar de un texto que sea el más significativo en su obra, porque el gesto de escritura, digamos, y todo esto que decíamos que entra dentro del verbo de escritura con Lamborghini, de su obra es general, digamos. El ciclo del solicitante descolocado, que consta de varios textos que van apareciendo a lo largo de los años, es revisto por él, reescrito, fragmentado. Y bueno, la anécdota final bastante conocida, que es la de su obra completa, ¿no? Carroña Última Forma, obra completa entre muchas comillas. Me arrepiento mucho de haber dicho significativo, gracias Bernardo por corregirme. Bueno, a él le proponen justamente hacer una antología o una obra completa, él se niega totalmente, le da un montón de vueltas al editor. De las de Adrián Hidalgo, claro, que a lo mejor algunas alguien las ha visto, que es una serie de obras completas de poetas, digamos, mayores del siglo XX argentinos. Calveira. Y a él le hacen esta proposición, ¿no? Y lo que ocurre es... Él lo que hace es reescribir, para usar demasiado la repetición, es reescribir varios de sus poemas, incluso mezclar varios fragmentos reescritos, no sé si se entiende, de varios de sus poemas. Agarra dos poemas, los reescribe y mezcla las dos reescrituras. Y para la versión de ese libro que su obra completa es eso, una reescritura absoluta de lo que hizo hasta ese año, que fue el 2001. Y termina entregando un cuerpo textual que es muy menor al de sus textos anteriores, digamos, ¿no? Su obra completa, en lugar de ser un libraco, como la imagen que cualquiera puede tener de la obra completa de un autor canónico, digamos, ¿no? Es un libro breve de un par de cientos de páginas, con poemas que a veces son monosílabos y, o sea... No, los versos son sílabas. Es como si hubiese fundido un montón de estatuas y hecho una monedita muy pequeña y muy finita, condensando todo su trabajo. Una carroña, digamos, una serie de restos de su obra poética. Bueno, ahora vamos a leerles, a ver, para terminar de entender, el título El solicitante descolocado tiene allí dentro varios de estos libros que incluyen Las patas en la fuente, que había aparecido, como decías. Podemos pensarlo como un ciclo, ¿no? Ajá. Y el solicitante descolocado en este ciclo es, bueno, también sería un personaje del ciclo que ya iremos viendo cuando leamos. Cuando finaliza también y cuando... La edición creo que conocemos se fija en él, con ese libro que tenés vos. Sí, es del 89. Esta es del 89, de ediciones... de Tierra Firme. Y hay una reciente de Paradiso, que es del 2008, pero en las ediciones anteriores, no recuerdo las editoriales, pero hay una edición del 73, la del 66, que decías vos, y una del 56, 57, ahí ya tenemos 4, y a lo largo de esas ediciones hay modificaciones y diferentes idas y venidas, saca, pone, agrega, corrige. Le preguntan en una nota de sus últimos años de vida, porque murió en el 2000, decíamos. 2009. 82 años. En una nota le preguntan qué palabras considera que fueron la apuesta en su poesía, y él dice, la palabra descolocado y solicitante. Fueron apuesta en su poesía. Cualquiera podía entender que solicitante es alguien que busca un empleo, pero a mí me gustan esas palabras en las que se va multiplicando el sentido. Es el deseo del hombre de solicitarlo todo, de no sentirse satisfecho, y descolocado, porque el prefijo des implica desplazado. Y le dicen, ¿el poeta es un solicitante descolocado? Le preguntan. Creo que sí. Es un tipo que no se conforma, que pide nada menos que la luna,
Y está bien que así sea porque el rumbo es la experiencia constante, no el hecho de acomodarse al mercado y trabajar con las reglas establecidas. Genial ese sintético. fragmento. Sí, porque bueno, ahora cuando leamos vamos a poder analizar en un ejemplo en concreto, ¿no? Pero Lamborghini hace constantemente eso, de tomar un fragmento de discurso que anda por ahí suelto socialmente, que puede venir de la política, por ejemplo, o esto de un tipo que busca trabajo, y lo hace estallar metafóricamente, claro, ¿no? O sea, entonces entran en su poema, ahora se van a escuchar palabras que a lo mejor pueden ser recogidas de la oralidad, de los medios de comunicación, y eso que tiene un significado lineal en su poesía estalla, ¿no? Se multiplica, claro. Qué bueno. Y acá entre los temas, para que el oyente que por ahí no conoce a Lamborghini se vaya dando cuenta, en estos poemas del solicitante descolocado están esos discursos, la política, el sindicalismo, que también le daba mucha bolilla en esa época a su hermano Osvaldo, esta actitud del hombre que se queda sin laburo y sale como solicitante a buscar empleo. Sí, pensemos en el contexto histórico, ¿no? El primer poema que sale en Poesía Buenos Aires se publica en el 56. 56. Después de la Revolución Libertadora del 55, hay algo de familia, versos que tienen que ver con la relación entre un hombre y una mujer en la casa, digamos. Sí, de familiar o doméstico, incluso sobre la declinación, digamos, de la economía familiar. Hay un verso que en principio a mí siempre me pareció muy simpático, que dice un huevo frito para mí y un huevo frito para vos, pero un huevo, es la comida del día, es un huevo frito para cada uno. Eso que parece humorístico, en realidad trata sobre algo bastante horroroso y viceversa. Por eso este juego constante de espejos deformados y la parodia como caballito de batalla. Claro. Está bueno eso que decís, o sea, tener en mente el imaginario, digamos, peronista y posperonista de la clase media obrera, que surge a partir del peronismo, ¿no? Y nada, eso, la familia, la inflación, habla de la inflación. El poder comprar, el llegar a fin de mes, la inflación, el que vino a romper la Revolución Libertadora. El real del salario, las inversiones extranjeras. Todos temas actuales, por favor, todos temas actuales, bueno, de agenda. ¿Qué actuales? Hoy lo releía, pues este librito lo tengo hace varios años y lo leía esta mañana, llegué a leer todo lo que es Las patas en la fuente, el solicitante descolocado, y qué actualidad también, escrito en el 56, sí, escrito incluso nosotros pensamos coyunturalmente, se publican en el 56 los primeros fragmentos, o sea que lo debe haber empezado a escribir en incluso septiembre mismo del 55. Bueno, ¿quieren que leamos un poco de Lamborghini, les parece? Sí, por favor. Así comienza el solicitante descolocado, que ustedes que me decían que plantea el personaje en un tono de la gauchesca, tradición que retoma. Claro, tradición que retoma. Ahora, si querés, lo escuchamos y vamos a eso, así el oyente tiene en mente. ¿Cómo no, profesor? Vamos a leer el comienzo del solicitante descolocado. Me detengo un momento por averiguación de antecedentes. Trato de solucionar importantísimos problemas de Estado. Vena mía poética, susúrrame contracto, planteo, combinación y remate. En vez, tú no tienes voz propia, ni virtud, dijo, y escribes solo para, yo quise decirle mentira, para purificarme. La pista se rodea de todas las especies, de todos los órdenes y clases, sobre todo de público. En la primera fila van los relegados, siempre algún gobernante, algún guerrero ilustre, algún funcionario aventajado, da el puntapié inicial. Entonces entro yo, entrado por el aro. Tome asiento, nadie debe perderse, un espectáculo. Abro mi risa negra, a función continuada, y a la Bartola, haciendo de las mías, en el país del tuerto, es rey. Pueblo gozoso, perezoso, lujurioso, porque las curvas económicas no son favorables, una nueva conciencia os pido, en marcha, y si las cosas se complican, descentralizar. Listo, vamos, gobernar es poblar, es hablar, apoyando mi oído en el obrero concentrado, vibra. Así arranca, ¿eh? Así arranca y da el tono, como da el tono la primera estrofa del Martín Fierro. De hecho, acá dice, vena poética mía, le está pidiendo ayuda a las musas, entre comillas, y ya desde el vamos uno escucha una primera persona que no es el yo lírico, el yo poético, esta figura de poeta que, como decía Bernardo, viene del romanticismo y pasa un poco por el modernismo. Este hombre o esta mujer que
no me estoy burlando, pero canta sus sentimientos interiores. Acá directamente aparece un personaje, como son personajes, Fierro y Cruz, en el Martín Fierro. Y ante todo, en literatura, los personajes son voces que hablan. Y de ninguna manera uno puede pensar que el que habla es Lamborghini acá, sino justamente el solicitante descolocado. Sí. Más allá de lo autobiográfico que haya, y plantea una escena que es absolutamente teatral, ¿no? Nos muestra lo que va a suceder. Plantea una situación y después, bueno, el poema sigue. Es impresionante en un fragmento breve la cantidad de intertextualidad que se puede encontrar y la forma eso que tiene el tipo, de alguna manera no muy natural en lo antinatural del gesto de incorporar referencias de toda índole y hacerlas jugar de una manera desplazada en su poema, porque si te fijas, ahí tenés, bueno, ya desde el vamos, esta forma de agarrar un discurso social y hacerlo jugar metafóricamente en el texto, en los primeros versos. Me detengo un momento por averiguación de antecedentes. Me detengo como quien dice, paro, me tranquilizo, pero obviamente cuando a esa palabra le sigue averiguación de antecedentes, lo que resuena es una detención por averiguación de antecedentes, ¿no es cierto? Sí. Y después, más adelante, usar un refrán y modificarlo en una palabra o en un sintagma para que suene distinto. Aquello del tuerto es rey. Y un poquito más adelante todavía una intertextualidad, si querés, culta, que es la de Sarmiento, que es una frase que hace a la identidad cultural nacional. ¿Es Sarmiento o Alberdi? Alberdi. Yo creía que era de Urquiza, pero de última sigue siendo una referencia a un discurso político del siglo XIX. No, pero Alberdi me parece. Sí, gobernar es poblar. Gobernar es poblar, y él agrega es hablar, ¿no? Es o sea, hablar. la ley, digamos, tiene que ver justamente con la materia prima del poeta, que es la lengua. Cómo eso todo entra en juego de eso naturalmente, ¿no? Y en un marco formal, si se quiere, que es lo que decía Marce, que está heredado de la gauchesca. Esto que uno se acuerda del Martín Fierro, ¿no? Que hay un personaje cantando, ¿no? Un personaje cantando en donde a veces se filtra un narrador, es un aparato formal, digamos, que es medio teatral, medio poético, que a él le viene genial. En otra nota dice Lamborghini, el poema, porque tiene no sé si van del todo en contra del lirismo, pero ahí tiene una postura muy interesante. Dice, el poema es la cárcel de la voz, le ofrece metáforas, elementos de adorno, pero si el tipo no es capaz de abrirse paso entre esos barrotes, suena, hace poesía. Hay que buscarle la vuelta para no aumentar la inflación del lirismo. A mí me gusta leer a los líricos, pero cuando empiezan a macanear, hay que poner al lector como parte de la cosa, salir de lo fácil y sobre todo tener coraje con la palabra. Le decía, bueno, la pudredumbre mucho no se puede embellecer, decía, ¿no? Por ahí. Sí, es verdad. Bueno, me gusta mucho que use el verbo macanear, realmente, que es antipoético, pero sí, tienes razón. Macanear no sé si es antipoético, Bueno, antipoético en el sentido de que decía Bernardo, de el consenso de la institución de la poesía, que supone que es bella y útil y tiene que ser linda en términos convencionales, digamos. No puede aparecer un tipo que está buscando trabajo, digamos, que es lo menos bello del mundo, realmente, alguien sin trabajo. Claro, pero Lamborghini lo incorpora como material. Para el lector, digamos, habituado a la poesía contemporánea, son toda una serie de obviedades estas que decimos, pero está bueno plantearlas para introducir al autor, ¿no? Que por otra parte es uno de los autores fundamentales para entender la poesía contemporánea argentina. Digamos, sin duda. Todo lo que se está dando hoy en día. Sí. Y en relación a lo que decía Perry, perdón, pero por ahí más adelante, a ver, préstame el libro. Lo dice acá en el libro, eso te iba a preguntar. ¿Lo tienen ahí? Pero además, no, a ver, por acá él hace una especie de referencia velada a uno de los tópicos modernistas, digamos, eso de Rubén Darío, etcétera. Sí, acá lo tengo, podemos compartirlo porque es bien... Tu alma tiene un delicado cuello de cristal, se inclina, su base es de acero inoxidable. O sea, ese imaginario modernista, si se quiere, poético en un sentido convencional del cisne, como el cuello de cristal. Lo bello, ¿no? El alma. Y su base de acero inoxidable, o sea, un imaginario industrial. De la industria pesada, metalúrgica, el peronismo clásico, obviamente. Podría leer un fragmentito más de esto que estábamos comentando. Del descargo contra la poesía como una cosa solo bella. Dice, lo podrido está podrido, lo enfermo está enfermo. No digo no quedar en la puteada, gritó el que estaba desde pero sí que hay que acabar con el miedo a pegar el cascotazo, dijo pegando él, lanzando habla. Di tu palabra si eres poeta, eso será poesía. Que tu palabra sea irrupción de lo espontáneo,
Que lo que digas diga tu existencia antes que tu poesía. Que tu ritmo sea pulso de la vida antes que un elemento de la música, gritó, arrojando otro, pegando. Que tu verso dé la vida antes que su comentario. Asoma, asoma, de entre tantas sofisticadas acumulaciones, dijo asomando él que estaba desde la barricada asomando. Libre de la complicidad, con lo poético, asome tu duro estallido de palabras, golpeando, rompe el mito de que has nacido antes que nada para expresar lo bello, para decirlo ante todo bellamente. Comienza a abandonar esos prejuicios, grita con signos de admiración ahí, ¿eh? Se lo está diciendo a sí mismo y es una aposta que han tomado varios poetas. Comienza por abandonar tus prejuicios. Tomando carrera, ¿no? Como diciendo, bueno, todo, en ese sentido voy a laburar. Tiene 60 años este poema. No está para nada fechado, decíamos con Bernie, no suena a poesía coloquialista. Bueno, Bernie decía Benedetti o qué sé yo, Nicanor Parra podría ser. No está para nada fechado, es como si se hubiese publicado ayer. A mí me parece realmente un acierto de que siempre sea una perpetua novedad que interpele a los lectores contemporáneos jóvenes. En aparte. El sentido ese de como faro para la poesía contemporánea, también está bueno plantearlo un poco en su época, ¿no? Porque es una poesía evidentemente experimental, pero que no tiene la pulsión programática que uno reconoce a lo mejor en las vanguardias, ¿no? En las vanguardias históricas, digamos. ¿Cómo sería eso? Esas del siglo XX. Esos grupos vanguardistas, ¿no? Que a lo mejor se dan en la escuela o que a uno le resuenan a lo mejor el surrealismo, el dadaísmo, el expresionismo, ¿no? Que tenían sus manifiestos con una serie de propuestas que iban en contra de la concepción tradicional de arte y eran en general grupos y todo eso. En este caso es una poética de uno, podríamos decirlo, con digamos, fundamentos programáticos que son para su propia obra y que no están por completo en contra de la tradición. Uno diría al contrario, o sea, la usa, la deconstruye, la fragmenta y nada, todos los discursos que él pueda encontrar a su alrededor le vienen bien. Digamos, en ese sentido, tenemos que pensar que Lamborghini es contemporáneo, por ejemplo, decía Marce, de Benedetti. Claro. Para nombrar un solo nombre y no meternos en lío, y nombrar un nombre que es conocido, que es a lo mejor el modelo de poeta coloquialista que uno puede tener a mano, que digamos es comunicacional, decía él, ¿no? Conversacional, una escritura que cualquiera puede entender y que tiene también postulados a lo mejor ideológicos claros. Los postulados ideológicos de la poesía de Lamborghini no son para nada claros y acá nos metemos en algo que es súper interesante de ver, que es su relación con el movimiento del que él formaba parte, que es el peronismo, ¿no? Esta no es una poesía, digámoslo así, que busque tener incidencia concreta en la coyuntura política. Claro. Y es problemática en ese sentido, ¿no? Porque Lamborghini fue un confeso peronista. Imposible que la asimile el pueblo peronista la poesía de Lamborghini. Imposible que esto es excelente Sí, que la lea si quiere. Hay una anécdota. O los funcionarios peronistas mismos. Claro. Hay una anécdota muy inventada que dicen que él fue a leer sus poemas a un sindicato y que lee perfectamente y cuando termina su lectura se baja, lo palmean en los hombros y le dice maestro, le dice un sindicalista, no, maestro, bueno, muy lindos sus poemas, pero las patas en las fuentes, ¿por qué las patas? ¿No hubiera sido mejor poner los pies? Los pies. O sea, claro, el sindicalista le corregía la poesía. Una palabra socialmente, digamos, más correcta y que eriza menos los pelos. Pero eso ilustra, digamos, que hay un núcleo de incomprensión entre la base del movimiento político y su poeta, digamos. Sí. ¿Y la frase las patas en las fuentes es de él directamente apelando a la imagen del 17 de octubre? ¿O? Él dice que la inventó él y Germán García, que era uno de los que había hecho la revista Literal, donde también colaboraba su hermano Osvaldo, acredita. No, yo estuve haciendo un poco de investigación y realmente no encontré una versión que diga que no o que la inventó. De todas maneras. Para mí la hizo circular, digamos, socialmente, que es más importante de que haber inventado algo. Lamentablemente en literatura esto es así. Es un hermoso equívoco, digamos, o bueno, es una duda interesante porque en cualquier caso él fue el que tuvo una oreja atenta, claro, ¿no? Que es como eso, un valor central que instala también y que sigue totalmente vigente para la poesía, una oreja atenta a eso, a un discurso social, ¿no? A una forma de hablar
y a un fenómeno. Está bueno. Che, y ya nos quedamos sin tiempo, pero de Eva Perón en la hoguera. Ese es otro de... Y es otro de No los... nos va a quedar ya tiempo para detenernos en esto, pero es recomendable seguramente. Es recomendable, fue una puesta en escena de Cristina Vanegas. A lo largo de los años también sufrió, o se benefició, más que sufrió diferentes reescrituras. En particular, creo que lo que él siempre, Lamborghini, trabajó fue con parte del prólogo, la parte en que Evita muestra a Perón como un cóndor. En La razón de mi vida, en La razón de mi el vida. libro de Eva. Es parte del prólogo lo que él trabaja. Y si el lector o la lectora lo van a buscar, ahí van a ver el Lamborghini más realmente balbuceante, porque las oraciones están incompletas, ¿no? Le faltan, disculpen a esta hora de la tarde decir esto, funciones sintácticas. Parece como un motor que nunca arranca. Claro. A él, por él, a él. Un breve fragmento A ver, para él, que suene, pequeñito. y nos despedimos con esto. El ritmo Lamborghini. Por él, a él, para él, al cóndor él, si no fuese por él, a él, brotado ha de lo más íntimo, de mí a él, de mi razón, de mi vida, lo que es un cóndor él hasta mí, un gorrión en una inmensa, hasta mí, la más, una humilde en la bandada, un gorrión y me enseñó, un cóndor él entre las altas, entre las cumbres, a volar, si casi y cerca, a volar, si casi de, a volar, en una inmensa un gorrión, y me enseñó, si veo claramente por eso, si a veces con mis alas, si casi cerca de, si ando entre las altas, si veo, si casi toco casi, por él, a él, todo lo que tengo de él, todo lo que siento de él, todo el amor de mí, a él, mi todo a su todo, a él. Fragmento de Eva Perón en la hoguera, de Leónidas Lamborghini. Antes estuvimos con El solicitante descolocado. Ya volveremos sobre este gran autor de la poesía argentina. Bernardo, Marcelo, muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, Perry. Un Buenas abrazo. tardes. La canción del país. Radio más web.